ahí a quien teníamos agendado desde hace unos días ya, nos pueda responder desde Ámsterdam, Holanda. ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarte. El gusto es mío, Miguel. Muy bien, todo muy bien. Una mañana, ya de tarde acá. Una tarde gris en Ámsterdam, lo cual es normal, digamos, para esta altura del año. Pero muy tranquilo en casa. A Co- punto de prepararme unos mates. Ah, qué bueno, eso no perdiste. ¿Te costó el cambio de lugar, digamos, el tipo de vida que se lleva, por ejemplo, en la Argentina con el que se lleva en Holanda? No, para nada. Fue al contrario, en realidad, porque yo soy originalmente de San Nicolás, pero en el 92 me fui a vivir a Buenos Aires. Ajá. Fines del 91, principios del 92. Entonces viví 11 años casi en Buenos Aires. Entonces, ese fue un cambio mucho más grande. La movida desde San Nicolás a Buenos Aires. Pero la movida de Buenos Aires a venir a Ámsterdam fue al contrario. Fue como bajar cambios en Ah, lugar de bueno, subir. perfecto. Enhorabuena, entonces. Sí, sí. Le dijiste al adiós al estrés de la gran capital argentina, sin dudas, ¿no? Sí, pero lo que pasa, no, pero yo me sentí muy bien en Buenos Aires, porque también hacía lo mío, estaba viviendo muy bien, haciendo música y trabajando, haciendo tours con muchas bandas. Tenía una vida eh, privilegiada, digamos. Los últimos 4 años tuve el gran placer de viajar por toda Argentina, Qué bueno. que, que fue muy bueno poder hacerlo antes de salir a Europa, ¿no? Luis, Eh, ya sí, vamos a llegar a esa etapa para seguir un poquito un orden. Vos sí. naciste aquí en la ciudad de San Nicolás, Sí, nací en la ciudad de San Nicolás, exactamente en el barrio Don Bosco, fue en donde Barrio me Don crié. Bosco, ajá. ¿A qué escuela fuiste? Fui a la escuela, la primaria la hice en dos escuelas, Escuela de la Paz y la Escuela Integral. Y ¿Y el secundario? motivo del cambio fue que mi papá estuvo trabajando en Arabia Saudita entre el 77 y el 79 y nosotros pensábamos irnos a vivir a Arabia Saudita. Por eso fue el cambio entre la Escuela de la Paz y el Integral. El viaje no se dio porque a comienzos de los 80 empezó la guerra Irán-Irak. Claro. Entonces todas las empresas se desarmaron y mi viejo pasó a trabajar directamente, porque él trabajaba con Maquite Chint. Pasó a trabajar directamente a Misiones, entonces yo cambié de escuela porque La Paz ya no tenía cupo. Claro. Eh, Pero bueno, increíblemente hoy en día, después de tantos años, y gracias a esto, por ejemplo, lo que es el Facebook y todos estos contactos sociales, estoy en contacto con mis compañeros de La Paz, con mis compañeros del Integral, con qué los de la bueno. secundaria. Increíble. Veo que escribís bastante en Facebook. Ahí estaba leyendo algo que escribiste en recordación de una figura deportiva de San Lorenzo que acaba de dejarnos, ¿no? Sí, bueno, bueno, yo soy cuervo de alma y, y tuve la gran suerte de llegar a conocerlo porque mi viejo me llevó, creo que fue en el año 72, mi viejo me llevó al Hotel Colonial Ajá, cuando San Lorenzo estaba parando ahí. Y todavía tengo fotos qué bueno. de que yo tenía 2 años o menos, que yo estoy con el Oveja Telch y estoy con todas las estrellas de esa época, ¿no? ¿Seguís desde allí en los resultados del fútbol argentino? Sí, cuando puedo, cuando el tiempo me da, en realidad, porque estoy súper ocupado, afortunadamente, con lo mío, viajando y tocando y, bueno, y a todo eso si le sumás la diferencia horaria, ¿no? Que eso también Claro. Es son seis difícil. horas de diferencia. Claro, y eso cambia todo. 5 horas Pero tenemos con ustedes. 5 horas ahora, sí. 5 horas. Pero Luis, quería sí. preguntarte esto. ¿Cómo te iniciaste musicalmente y a raíz de qué instrumento? ¿Cómo fue tu comienzo? Bueno, fue algo como que ya lo traía prácticamente. Yo por el lado de mi vieja tengo sangre de Brasil. Mi, mi tatarabuela era brasilera. Ajá. Y por ahí viene el lado del ritmo, ¿no? Una cosa inherente, una cosa que no lo podés dudar,
que lo tenés o no lo tenés. Es decir, Y que para vos es genético lo tuyo. totalmente, totalmente, y viene por ese lado, porque lo siento mucho. Es como también lo que siento con la música brasilera y con toda la música que viene del lado de África, ¿no? Tengo un link ahí que es que no hay lugar a dudas, hay algo ahí. Claro. Quería preguntarte esto, cuando comenzaste ya a perfilarte como músico luego de tu preparación, los primeros pasos, ¿dónde lo diste para estudiar música? En realidad soy en un 90% autodidacta. Ajá, Eh, y es que se dieron muchas cosas juntas. En esa época, comienzo de los 70 en el barrio de Don Bosco, ya había muchas bandas ensayando. Por ejemplo, yo vivía a la vuelta de los hermanos Wirst, de Manuel ajá, claro, y de claro. Daniel. Y había otras bandas también tocando. Y yo ya tocaba, o sea, con lo que tenía, ¿no? Yo realmente pasé por la etapa de las ollas Ajá. y de lo que le podía sacar a mi mamá para tocar. Y me acuerdo que, por ejemplo, le robaba discos de vinilo a mi primo, a Fabián Daniele, una personalidad nicoleña del fútbol nicoleño, Fabián Daniele. Le robaba los discos de vinilo y los ponía con clavos arriba de palos de escoba como si fueran platillos. Ah, mira vos. Y Y, por supuesto que los rompía, ¿no? claro, claro, se partían por el golpe. a los dos o Pero tres por lo menos golpes. vos te hacías a la idea de que tenías armada la batería allí con todo, con todos los Claro, elementos. claro. Y después, bueno, mi primer contacto, digamos, con tambores de verdad fue cuando tenía alrededor de 3 años, más o menos, en el barrio de Don Bosco y en la casa de mi primo, en la calle 9 de Julio, a la vuelta de la casa de mis tíos y de mis primos ensayaba una comparsa. Y mi primo me traía tambores. Después que la comparsa ensayaba, traía tambores a la casa de él y yo estaba en un paraíso, Y ¿no? claro, estabas en tu salsa ahí. Claro, yo era muy chiquitito y ya era el contacto con instrumentos de verdad, ¿no? Y, y bueno, y aprendí escuchando vinilos, en realidad. Porque no era la Había época. bateristas en especiales que te atraían? ¿Seguías a alguno en especial de algún grupo? Y eso vino después, pero al comienzo, sí, no era tanto el nombre de los bateristas, sino el nombre de las bandas, ¿no? Fue una cosa bastante especial, porque yo era muy chiquitito y yo ya sabía quién eran los Beatles, o quién era Jimi Hendrix, Claro, o toda esa mano, ¿no? Porque ya había vecinos míos que ya eran adolescentes que escuchaban y curtían esos claro, vinilos. claro, Y yo tenía acceso a todo eso cuando era muy, muy pequeño. claro. Claro, y eso se Eh, va incorporando, ¿no? claro, y después cuando mi viejo en uno de los viajes de vuelta, como te conté anteriormente, que estuvo en Arabia, me trajo una batería, creo que en una de escalas por Italia, me compró una batería mediana. Y esa fue mi primer batería, digamos, con la cual yo ya podía tocar y sentirme como que estaba tocando una batería, un Ujú. instrumento. Y lo que yo hacía cuando llegaba, cuando volvía de la escuela, sacaba la batería al patio, sacaba la batería a la calle y tocaba para mis amiguitos y los vecinos. Así que eso era como una performance que se empezó a dar y que todos mis amigos de ahí del barrio de Mosco se Era acuerdan, ¿no? los primeros contactos con tu público, entonces. Exactamente, exactamente. Y bueno, y yo me acuerdo, por ejemplo, que hablando así de nombres de bateristas y cosas, me acuerdo que en una de esas tardes, cuando yo sacaba la batería y tocaba en la calle, había flacos más grandes que por ahí me gritaban, bien, Moro. Y ahí empecé a entender quién era Moro, que bueno, Moro, Oscar Moro, el legendario baterista de todo el rock argentino, de Claro. Los Gatos hasta Serú Girán, Sí, y sí, sí. un tipo Fíjate vos increíble. cómo te identificaban, ¿no?
Claro, pero es una cosa lógica, ¿no? Que te comparen o que te griten a alguien como un pibe jugando fútbol y le gritan, dale, bien Maradona, Sí, o por supuesto, ahora en por día, supuesto. bien, bien Messi, algo así. Bueno, Oscar Moro tuve el lujo de conocerlo y de compartir un escenario con él en el Teatro de San Nicolás, cuando él tocó con Lalo de los Santos, y después mis años en Buenos Aires lo seguí viendo. Así que bueno, fue como un sueño hecho Un realidad, sueño ¿no? Un hecho tipo realidad. tan grande. Decime, Luis, le digo a la gente que estamos hablando con Luis R. Díaz, es un nicoleño que también está fuera del país, vive en Ámsterdam, en Holanda. ¿Con qué bandas tocaste en Buenos Aires? Buenos Aires toqué con muchísimas bandas. Primero me fui con la banda que se llamaba Sur en su momento, una banda formada en San Nicolás. Nos mudamos a Buenos Aires, alquilamos una casa en Boedo, justamente. Ajá. Y bueno, y esa fue la primera banda con la que empecé a tocar. Y toqué exclusivamente con ellos entre el 92 en Buenos Aires hablamos, ¿no? Sí, Porque sí, sí, en Buenos Aires, sí. la banda empezó mucho antes de San Nicolás, pero en Buenos Aires toqué exclusivamente con ellos entre el 92 y el 96 que nos separamos. Pero intermedio a eso, en el 93, hice una gira con Pilsen, que vendría a ser la banda que había salido de Los Violadores, con el Tucán Barasca de San Nicolás. Sí, sí. Viajamos a tocar a Río, tocamos en Río de Janeiro, un show muy especial porque fue el cumpleaños de Ronald Biggs. Ronald Biggs es esta personalidad tremenda. Fue el hombre que robó el tren en Inglaterra a principios de Ah, los me 70. acuerdo. Sí, sí, he visto la Bueno, película inclusive. exactamente. Bueno, nosotros tocamos en su cumpleaños, Mira vos. en su casa, en Río de Janeiro. Así que si algún día tenés un café o una charla con el Tucán, él te puede contar más de eso. Vamos a Y tratar de bueno, ubicarlo. Decime, después de eso, bueno, seguí tocando con Sila. O sea, la banda se llamaba Sur, pero después en Buenos Aires, al grabar el disco, tuvimos que cambiar de nombre. Era la época de patentes, y el nombre Sur estaba patentado por todos lados, así que no podíamos usarlo. Eh, bueno, y bajo la idea de el que era nuestro guitarrista en ese momento, Alejandro Schwartz. Alejandro Schwartz es otro nicoleño que está viviendo afuera, él vive en París, un guitarrista de tango increíble, me que quizás estás, podés tener la suerte de hablar con él. me estás dando un dato muy bueno, estoy agendándolo ya para buscarlo a través de las redes sociales. ¿Y Perfecto. cuándo viaja, cuándo te decidís, y si es que podés decir por qué decidís irte al exterior, por ejemplo a Holanda, Luis? Bueno, el tema no era, yo tenía una idea de viajar a Europa, por el tema de la música. Y es principalmente porque, más allá de toda mi influencia de música argentina, popular y la música de tango y folclore, que Ajá. sea como sea y uno quiera o no, lo lleva adentro, Sin duda, ¿viste? sí. Yo me crié en mi casa escuchando tango y folclore, y por mi lado escuchaba otra cosa, pero eso es algo que lo tenés en la sangre. Y como te decía anteriormente, el tema también de todo Brasil, la música brasilera es increíble cómo me toca. Pero más allá de esa parte, esa gran parte de influencia, también tengo muchísima influencia de toda la música de Inglaterra, por ejemplo, de los 60 y los 70, empezando con The Beatles y con The Who y todas las bandas progresivas de los 70. Eh, entonces yo tenía muchas ganas de hacer un viaje a Europa, a ver qué pasaba con la música. Era como que yo quería conocer, quería visitar, por decirlo de alguna manera, quería visitar la cocina que me había alimentado Claro, claro. por tantos años, ¿sí? Buena, buena comparación. Cosa que nunca me pasó con Estados Unidos, por ejemplo. Eh, bueno, y en ese momento yo ya estaba con el plan y venía juntando dinero para poder hacer el viaje. Y estaba en relación con una chica que es bailarina de Buenos Aires, Valeria. Ajá. Y a ella justamente en ese momento también le salió la posibilidad de viajar a Europa y tuvo la invitación para estudiar en Ámsterdam, para hacer la carrera de el SNDO, que es la carrera de los coreógrafos. Sí, sí. Es como el paso,
lógico que tiene todo bailarín, ¿no? La vida útil de bailarín es muy corta, entonces el paso siguiente es ser coreógrafo. Bueno, entonces a ella le salió este plan, la posibilidad, y estábamos juntos en Buenos Aires y los dos con la misma idea, así que, bueno, por eso fue que caímos acá, ¿no? Caímos en Ámsterdam. Y inmediatamente te pudiste radicar en Holanda, tuviste dificultades, te ubicaste profesionalmente, ¿cómo fue eso? Muy bien, muy bien. Prácticamente los primeros 3 meses toqué prácticamente todas las noches. Estamos hablando de más de 12 años atrás, ¿no? Esto fue en marzo del 2002, exactamente. Y Cuando eran llegué. todas participaciones remunerativas, ¿no es cierto? Te pagaban Al por todo. comienzo, no, al comienzo no. Al comienzo no porque son todos como bares donde hay zapadas. Hay Claro. mucho acá de eso. Y había mucho más en esa época. Se llaman jam sessions. Ajá. Entonces hay una banda, que es la banda que toca en el escenario, pero todos los músicos están invitados. Entonces Claro, para mí fue y van renovando perfecto. la cartelera así y por supuesto con la aparición de nuevas figuras, ¿no? Es interesante. Exactamente, exactamente. Y bueno, y yo prácticamente tocaba todas las noches porque de cara dura, ¿no? Y de querer aprender y de querer tocar diferentes estilos. Y, y bueno, lo bueno que hicimos con Vale apenas llegamos, sacamos teléfonos, sacamos celulares. Y Ajá. yo me hice unas tarjetas muy simples, unas tarjetas, viste, tarjetas profesionales, tarjetas Sí, 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 de presentación, claro. exactamente, muy, muy simples, pero con toda la data suficiente, con el teléfono, el email y bueno, y automáticamente a todos lados donde iba tenía muy buena onda, muy buen contacto con mucha gente y les daba la tarjeta. Entonces, la cosa se dio muy rápido porque eso fue, llegamos en marzo y para septiembre, octubre yo ya estaba con mucho trabajo, Y con dando mucho algunas trabajo clases. pago, con mucho trabajo pago, Sí, sí, digamos. Ya sí, sí, estaba. sí. Ajá. Totalmente, dando algunas clases de batería, cosa que había hecho durante años en San Nicolás y en Buenos Aires. Y ya me había salido una gira para ir a tocar a Turquía con una banda y posibilidades de tocar en Inglaterra. Qué bueno. Bueno, la cosa fue creciendo, creciendo, creciendo y sigue creciendo, lo cual Bueno. es, me Eso siento muy nos privilegiado. alegra mucho, Luis. ¿Que no viajás a San Nicolás hace mucho tiempo? La última vez que estuve en San Nicolás fue en febrero. Estuve Ajá. ahora en enero, febrero de este año. Claro, llegaste en pleno verano nuestro. ¿Cómo están? Ustedes están en otoño ahora. Sí, estamos en otoño, un otoño medio atrasado en realidad. Estuvimos con un par de días medio primavera-verano hasta la semana pasada. Ya tendríamos que estar con mucho más frío ahora, pero el clima está cambiando. Claro. ¿Tenés muchos argentinos con los cuales te conectás allá? Acá en Holanda, algunos. Me conecto bastante con Juanca, con Juan Carlos Alonso, que vos tuviste Lo la charla tuvimos con como él. invitado a Juan hace poquitos días, sí. Exactamente. Y con otro amigo de llamado Richard Lustenberg, también argentino de Buenos Aires, viviendo acá en Ámsterdam. Y algunos más. Un bailarín, Ezequiel Sanucci, un gran, gran bailarín de Buenos Aires que vive acá en Ámsterdam. Y algunos más que no recuerdo en este momento. Pero después argentinos por todos lados. También Fernando Mancilla, que vos también hablaste con También él. hablé con Fernando, claro. Bueno, él un gran amigo desde la época del barrio Don Bosco. Qué Desde esa cosa, época nos conocemos. qué recuerdos, qué lindo. Eh, ¿tu, ¿Tu futuro lo has delineado haciendo base en Holanda o esto es transitorio? ¿Cómo lo pensás en este momento? Eh, por ahora estoy muy bien acá. Es una ciudad que me encanta, me encanta vivir aquí. Eh, y estoy viviendo junto a mi novia, formamos una familia, compartimos un nene que va a cumplir 12 años ahora en Oh, febrero, que es como si fuera mi nene, Robin. Así que la cuestión es como mucho más fija a nivel familiar y todo claro. para estar acá, ¿no? Pero ¿Robin va a ser músico también? eh, bueno, tiene todas las condiciones y tiene todos los instrumentos que Ajá, claro. necesita. La No, ayuda de papá fundamentalmente. totalmente, pero y tiene un oído increíble.
y una memoria increíble para las músicas y las canciones. Pero lo dejo que juegue y que sea un nene. No, Claro, no, está bien. no, no, Buen no estoy perfil. presionando en absoluto para nada. Si le Le digo, sale por ese lado, tiene todo para hacerlo. sí, Y bueno, seguro. Le digo a los oyentes que estamos hablando con Luis R. Díaz. ¿Cuál es tu segundo nombre? Porque lo tengo como R nada más. mi segundo nombre es Rubén. Luis Rubén Díaz, que es músico, es otro de los nicoleños que viven fuera del país, que está en Ámsterdam, en Holanda, y con quien hemos logrado por fin este contacto que valoro muchísimo. ¿Algún saludo en especial para amigos de aquí de San Nicolás? Nombres que te vengan a la memoria. Siempre te vas a olvidar de alguien o de muchos, ¿no? Es que no, más que darte nombres, que sería casi imposible recordar a todos, te puedo dar zonas, A como ver. para, por ejemplo, te puedo mandar saludos para toda la gente, como dijimos antes, mis compañeros de la primaria, de la Escuela de La Paz y de la Escuela Integral, a todo Barrio Don Bosco. Te puedo decir saludos inmensos a todo mi querido Club Belgrano. Eh, Te puedo decir saludos a todos mis compañeros de la escuela secundaria, la ENE número uno. Y todos los amigos y familia del lado de la música, ¿no? Claro. Tanta gente conocida del lado de la música. Y mi familia, mi vieja que vive todavía en San Nicolás, mi hermano que vive en Rosario, y todo el lado de la familia, por el lado de mis tíos, la familia Daniele. Así que, bueno, y mucha gente también, muchos amigos del lado del Club Regatas y del barrio Claro. Somisa. He sido muy afortunado, Miguel, de tener muy buena onda con mucha gente. Bueno, vos sabés que yo soy un convencido que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Sí, sí, No, eso no ocurre espontáneamente si uno no pone de sí lo máximo para ser una buena persona, un buen amigo de los demás, y entonces te viene, te regresa ese sí, afecto, sí. ese aprecio. Soy un gran creyente del poder del karma. Ajá. Eh, Todo lo que das vuelve. Estoy totalmente convencido de eso. Y te hablo desde mi particular experiencia de vida, ¿no? Claro. Luis Díaz, desde Ámsterdam, Holanda, qué placer enorme, te lo digo de corazón, estos no son palabras repetitivas, con cada nicoleño, incluso que alcanzo a conocer a través de estos medios maravillosos que nos ha dado la tecnología, encuentro una sorpresa, una experiencia de vida distinta, y la gente que nos sigue por Radio Mitre eh, San Nicolás está valorando muy bien, yo veo por la cantidad de visitas que reciben luego en el Facebook, la participación de nicoleños que están fuera del país. Así que te agradezco, Luis, nuevamente Bueno, tu atención y que todo siga viento en popa como nos has relatado hasta el momento. bueno, yo te agradezco a vos, Miguel Ángel. Fue un placer. Hasta cuando quieras. Bien, no cortes que vamos a seguir un instante por en línea privada.